Capítulo 5. Evolucionismo radical. Cita de Richard Dawkins. Nosotros, igual que todos los animales, somos máquinas creadas por nuestros genes. Se entiende por evolución la sucesión perfectiva de las especies, su desarrollo de menos a más complejidad biológica. Desde Darwin, 1809-1882, la teoría evolucionista representa el más persistente intento de explicación de dicho proceso. Lo mismo que Newton revolucionó la física con su Principia Mathematica, Darwin revolucionó el estudio de los seres vivos con El origen de las especies. Sin embargo, en sus páginas encontramos ideas contrarias a las que la opinión pública suele atribuir al autor. Por ejemplo, la vida, con sus diferentes facultades, fue originalmente alentada por el Creador en unas cuantas formas o en una sola, y mientras este planeta ha ido girando sometido a la ley de la gravitación, se han desarrollado y siguen desarrollando, a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Subtítulo: Traición a Darwin. Darwin también se refiere a las leyes impresas por el Creador en la materia que hacen posible la evolución. Sin embargo, poco después de su muerte, darwinistas radicales tergiversaron sus ideas con intención de convertirlas en la gran alternativa atea al relato bíblico del Génesis. En esa línea, cuando en 1959 se celebró en Chicago el centenario de El origen de las especies, Julian Huxley, el orador más aplaudido, resumió perfectamente la esencia del evolucionismo convertido en ideología. La Tierra no fue creada, evolucionó, y lo mismo hicieron los animales y las plantas, al igual que el cuerpo humano, la mente, el alma y el cerebro. Como un nuevo giro copernicano, la expulsión de la causalidad de Dios sobre el mundo tiene una inmensa importancia cultural. Ese empeño ideológico ha exigido la adhesión de miles de investigadores especializados, además de divulgadores profesionales capaces de conectar con el gran público, profesores y maestros, autores de libros de texto, guionistas de programas televisivos, ilustradores, diseñadores de museos, etc. Ese inmenso esfuerzo ha hecho del darwinismo una clave imprescindible de la interpretación del ser humano, de la sociedad y de la historia. Como resume Juan Luis Arzuaga, el descubrimiento más asombroso de la humanidad es la evolución, y sin esa revelación no se puede entender nada del ser humano. Subtítulo: Un conflicto artificial. Hoy, Richard Dawkins, uno de los evolucionistas más mediáticos, repite la tesis anticreacionista de Julian Huxley. Darwin, por el contrario, les respondería que el creador no sustituye a las causas naturales estudiadas por la biología, ni se opone a ellas. Si el universo es un conjunto de seres que no tienen en sí mismo su razón de ser, necesariamente ha tenido que ser creado. Crear no es transformar algo, sino producir radicalmente ese algo. La evolución, en cambio, se ocupa del cambio de ciertos seres que previamente han sido llamados a la existencia. C.S. Lewis afirmaba, con fina ironía, que todo el universo puede explicarse por el conjunto de leyes, salvo esas mismas leyes y salvo el mismo universo, lo cual constituye una notable excepción. En el mismo sentido, Chesterton sostenía que, si negamos la creación, el universo se convierte en una gigantesca inundación que brota de ningún sitio. Darwin entendió muy bien que la creación y la evolución no pueden entrar en conflicto, porque se mueven en dos planos y en dos cronologías diferentes. Su pretendida incompatibilidad es, por tanto, un falso problema. El evolucionista Francisco Ayala, Premio Templeton 2010, lo explica admirablemente. Que una persona sea una criatura divina no es incompatible con el hecho de haber sido concebida en el seno de su madre y mantenerse y crecer por medio de alimentos. La evolución también puede ser considerada como un proceso natural a través del cual Dios trae las especies vivientes a la existencia de acuerdo a su plan. Subtítulo: Azar y afinidad. El evolucionismo ideológico también sustituye a Dios por el azar.
pero el axioma todo efecto tiene una causa no parece compatible con el azar. Por eso, no deberíamos referir a él en sentido figurado, como si fuera una licencia intelectual para enfrentarnos a una causa tan compleja que nos resulta imposible identificar. Cuando lanzamos una moneda al aire, no sale cara o cruz por azar, sino por el movimiento dado a la moneda, por la resistencia del aire y el tipo de superficie sobre la que cae, factores que nos resultan imposibles de medir con exactitud. Por eso, hablamos de juegos de azar. Aristóteles lo expresó de forma insuperable cuando dijo que el azar es una etiqueta para nuestra ignorancia. Podemos hablar de azar en el lenguaje coloquial, pero no en el científico, porque la ciencia se define precisamente como un conocimiento por causas, y apelar al azar es una forma acientífica de prescindir de las causas. Tal vez, por excepción, podría surgir al azar un órgano de un ser vivo, pero no podemos convertir la excepción en ley, como pretenden algunos darwinistas. Gordon Taylor, un convencido evolucionista, director de los programas científicos televisivos de la BBC, solía contar el caso de los trilobites, pequeños artrópodos que poblaron los mares primitivos hace 500 millones de años y que se extinguieron de repente dejando millones de fósiles. En 1973, al analizar sus ojos, se descubrió que habían resuelto por su cuenta problemas de óptica sumamente complejos. ¿Cómo recogieron la complicada información genética necesaria para construir esa estructura casi milagrosa? Todo parece obedecer, concluye Taylor, a un plan minucioso, y no al resultado de causalidades felices. El misterio del ojo de los trilobites no es un caso aislado, sino un ejemplo entre muchos, y el plan minucioso, sugerido por Gordon Taylor, también se puede aplicar a todo lo que parece responder a un fin. Ojos para ver, alas para volar, aletas para nadar, pezuñas para galopar, pulmones para respirar. La noción de finalidad es bien conocida por la filosofía desde antiguo, pues la observación de la realidad física descubre a Pitágoras, a Heráclitos y los filósofos presocráticos la existencia de programas y pautas de actividad. La finalidad no es una noción científica, como tampoco son la libertad, la justicia o el amor, pero su evidencia es apabullante y pone de manifiesto algo que hoy apenas escuchamos. Primero, que el conocimiento científico no abarca toda la realidad. Segundo, que la verdad científica no es toda la verdad. Tercero, que la racionalidad científica solo es un aspecto de la racionalidad humana. Darwin nunca acabó de aceptar que una estructura tan compleja como el ojo hubiera evolucionado por acumulación causal de mutaciones favorables. Más explícito, el zoólogo evolucionista Pierre Grasset afirma que la finalidad inmanente o esencial de los seres vivos se clasifica entre sus propiedades originales, y no se discute, se constata. Pero es preciso entender que estamos ante una realidad tan evidente como suprabiológica. Esta evidencia de la finalidad, que en último término remite a un programa inteligente, es tan fuerte que consigue abrir grietas en el más compacto de los materialismos. Así, Oparin, el científico soviético que aventuró la hipótesis de los coacervados, reconoce que si no admitimos un plan preexistente o un tipo de causalidad exterior al sistema, el origen de la vida se topa con enormes dificultades. Y Rémy Chauvin, discípulo de Grasset, da un paso más y dice a sus colegas: no seamos hipócritas. Todo programa supone un programador, y ninguna acrobacia dialéctica puede llevarnos a esquivar esta dificultad. Siguiente subtítulo: Anthony Flew y Francis Collins. La necesidad de ese programador es lo que provoca el giro radical del filósofo Anthony Flew, de 1923 a 2010. Célebre por la solidez de su argumentación atea, Flew cambió de interpretación tras estudiar a fondo la bioquímica del ADN. En el último libro que escribió, There is a God, resume su nueva postura en una sugerente parábola. Imaginemos, dice, que un teléfono móvil es depositado por las olas de la playa en una isla remota.
habitada por una tribu que nunca ha tenido contacto con la civilización. Los nativos juegan con los números del teclado y, ante su sorpresa, escuchan diversas voces cuando marcan ciertas secuencias. Dan por supuesto que el aparato produce esas voces. Con el tiempo, algunos de los más listos, los científicos de la tribu, logran ensamblar una réplica exacta del móvil y vuelven a marcar los números. Al oír de nuevo las voces, las conclusiones le parecen obvias. Esa particular combinación de cristales, metales y materiales plásticos producen algo que se parece de forma sorprendente a las voces humanas. Entonces, prosigue Fleb, el sabio de la tribu convoca a los científicos y les dice que, tras reflexionar mucho sobre el asunto, ha llegado a otra conclusión. Las voces que salen del teléfono pueden proceder de gente como ellos mismos, gente que está viva y habla en otras lenguas. Así que, en lugar de suponer que las voces son propiedades del aparato, deberían investigar las posibilidades de que, a través de alguna misteriosa forma de comunicación, hubiesen entrado en contacto con otros seres humanos. Quizás su investigación les lleve a una mejor comprensión del mundo más allá de su isla, pero los científicos, que han desarmado y estudiado minuciosamente el teléfono, se limitan a reírse del sabio y le dicen: «Mira, si golpeamos el artilugio y lo estropeamos, las voces dejan de salir. Está claro que no son más que sonidos producidos por su rara combinación de litio, código de circuitos impresos y diodos parpadeantes». Esta parábola, concluye Fleb, ilustra la ingenuidad con la que permitimos que teorías preconcebidas conformen nuestros datos, en lugar de dejar que los datos conformen nuestras teorías. Bastaría con pensar cómo el geocentrismo griego, con sus órbitas circulares y sus esferas concéntricas, fue el modelo cosmológico equivocado y vigente durante muchos siglos, hasta Copérnico y Kepler. Flesch comenta que ese tipo de prejuicio es un mal endémico del materialismo dogmático, aficionado a declarar que no debemos preguntar por qué existe el mundo, está ahí y eso es todo, o que la vida surgió espontáneamente de la materia, por un feliz azar, o que las leyes de la física surgen del vacío, y no hay más que hablar. Parecen a primera vista argumentos racionales, con una autoridad que irradia de cierto tono solemne. Pero ese tono no es ninguna prueba de que sean racionales, y ni siquiera de que sean argumentos. La ideología evolucionista se centra especialmente en el ser humano. No hay libro de biología donde no aparezca un dibujo de simios y homínidos en procesión, con el Homo sapiens a la cabeza. Y esa sola imagen parece el argumento definitivo que explicaría la evolución del mono al hombre. Pero no lo es en absoluto. Además de estar desmentido por la genética, lo único que puede explicar la enorme diferencia entre ambas especies no es la evolución, sino una revolución. Darwin era naturalista, no filósofo ni teólogo. Aunque fue muy prudente en sus opiniones sobre el hombre, no pudo evitar que la hipótesis de la descendencia del mono se convirtiera en la bandera de un positivismo militante. Ciencia y fe eran incompatibles para muchos darwinistas que no entendían que el Dios de la Biblia bien podía ser también el Dios que había programado la evolución. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, darwinista y cristiano, niega esa supuesta incompatibilidad. El Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en la catedral o en el laboratorio, porque su creación es majestuosa, sobrecogedora, complejísima y bella, y no puede estar en guerra consigo mismo. Solo nosotros, humanos imperfectos, podemos iniciar tales batallas, y solo nosotros podemos terminarlas.